El bandido Smece invadió y destrozó un taller mecánico. Jamás imaginaron quién era el dueño. El taller Rayo de Medianoche estaba perdido a las afueras del pueblo de San Aurelio, en un tramo abandonado de carretera donde solo pasaban camiones viejos, viajeros cansados o almas que preferían estar lejos de miradas curiosas. Era un taller pequeño pero sólido, con paredes de adobe reforzado, una gran puerta metálica oxidada por el sol del desierto y un letrero inclinado donde aún se leía Mecánica Herrera. A las 3:05 de la madrugada, el aire estaba inmóvil, como si el desierto contuviera la respiración. No había autos en la carretera, no había luces en las casas, no había testigos, hasta que el silencio se quebró. El ruido llegó primero como un rugido lejano, después como una avalancha, y luego como una tormenta metálica descontrolada. Las motocicletas de los bandidos MC surgieron de la oscuridad en una formación cerrada, faros encendidos, motores vibrando como si quisieran partir el suelo. Eran 12, avanzando con la arrogancia de quienes creen que la noche les pertenece. Al frente iba el zurdo, líder usando un chaleco negro con un cráneo pintado en la espalda, los ojos rojos de alcohol o rabia, el bigote grueso y esa sonrisa torcida que solo aparece en hombres que confunden poder con impunidad. Alzó el brazo y las motos frenaron bruscamente frente al taller. «Aquí es», dijo bajándose de la moto. «El viejo mecánico no está, y lo que necesitamos está adentro». «¿Seguro que se fue del pueblo?», preguntó Garra, uno de los más corpulentos. «Seguro», respondió el zurdo. «Me lo dijeron en el bar. Está fuera por unos días. Este lugar está vacío y tiene herramientas que nos vienen perfectas». Los demás rieron. Siempre reían antes de hacer algo estúpido. La puerta del taller aguantó un solo golpe del mazo de púa. Se abrió con un estruendo metálico. El olor a aceite, gasolina y metal caliente salió hacia ellos como una bocanada vieja. Adentro, el lugar estaba impecable. Demasiado impecable. Herramientas ordenadas por tamaño y tipo, piezas clasificadas y etiquetadas, cajas metálicas cerradas, motores desmontados en mesas reforzadas, un pizarrón con diseños técnicos, y en la pared un maletín negro cerrado con 3 seguros. «Este viejo trabaja como militar», dijo Garra impresionado. El zurdo sonrió. «Mejor para nosotros». El saqueo comenzó de inmediato. Rompieron estantes, tiraron cajas, arrancaron cajones. Se llevaron herramientas costosas, repuestos nuevos, radios, baterías, carburadores y cualquier objeto que pareciera valioso. El ruido era ensordecedor. Golpes, risas, insultos, motores encendidos, botellas chocando. Pero había algo que ninguno de ellos veía. Cada vez que rompían algo, cada vez que se burlaban, cada vez que pronunciaban el nombre del dueño con desprecio, el desierto parecía ponerse más frío. Fue Coyote, el más joven del grupo, quien encontró la habitación trasera. Estaba cerrada con llave. «Zurdo, aquí hay algo». El líder vino con la linterna. «Rompan esa puerta». Púa dio un solo golpe. La puerta se partió. Lo que vieron adentro no era normal. Había fotografías enmarcadas de un hombre mucho más joven, vestido con uniforme militar. Había medallas limpias, brillantes, colocadas con una precisión obsesiva. Mapas del desierto, rutas marcadas, instrucciones escritas a mano y en el centro de la habitación un estante reforzado con 3 carpetas negras etiquetadas Operación Escorpión, Operación Cazador, Operación Silencio. Garra se congeló. «Oye, zurdo, este tipo no es un mecánico común». El zurdo tomó una de las fotos. El soldado joven de la imagen tenía la mirada afilada. No sonreía, no posaba. Parecía evaluar al fotógrafo. «¿Y a quién le importa?», espetó el zurdo, arrojando la foto al suelo. «No está aquí, y no volverá antes de que limpiemos este basurero». Con un gesto de desprecio, lanzó una botella contra la pared. El cristal explotó junto a las medallas. «Quememos todo», ordenó. Los demás lo miraron sorprendidos. «¿Todo?», preguntó Púa. «Todo», repitió el zurdo. «No dejaremos rastro, ni una herramienta, ni una foto, nada». Garra dudó. «¿Y si el viejo vuelve?». El zurdo rió.
¿Qué va a hacer un anciano contra nosotros? Coyote se asomó a la puerta, inquieto. Tengo una sensación rara, zurdo. Cállate, respondió el líder. Rociaron gasolina por el taller. La derramaron sobre el maletín negro, sobre las carpetas militares, sobre los mapas, sobre las paredes llenas de herramientas, sobre la foto rota en el piso. Púa encendió un fósforo. El olor químico se mezcló con la tensión. «Hora de irnos», dijo el zurdo sonriente. El fósforo cayó. El fuego se expandió como si hubiera estado esperando el permiso. Un rugido, una explosión pequeña, el humo negro llenando el cielo nocturno. Los motociclistas celebraron la destrucción como si fueran niños traviesos. Subieron a sus motos, aceleraron, rieron y se perdieron en la carretera. No sabían que alguien los estaba observando desde la colina cercana. No sabían que su risa había despertado algo que nunca debieron tocar. A unos 50 metros del taller en llamas, una figura estaba de pie en la oscuridad, inmóvil, sin hablar. Sombrero oscuro, chaqueta de cuero gastada, mirada fija, quietud absoluta. El dueño del taller había vuelto antes de tiempo. Y los bandidos MC acababan de firmar su sentencia sin saberlo. El taller ardía como si el desierto hubiera decidido tragárselo todo. Las llamas salían por las ventanas rotas, devorando cada herramienta, cada mapa, cada recuerdo. El olor a metal quemado se mezclaba con la gasolina y con un silencio tan espeso que parecía ocupar todo el aire alrededor. La luz anaranjada iluminaba la arena, las piedras, la carretera abandonada, y a un hombre que estaba de pie, inmóvil, observando. Ese hombre era Adrián Herrera. Muchos en el pueblo lo conocían solo como el mecánico, el tipo callado, el que no se metía con nadie, el que arreglaba motores sin preguntar demasiado, el que casi nunca hablaba de su pasado, pero el desierto sí sabía quién era. Y ahora, los bandidos MC lo descubrirían también. Adrián no pestañeó cuando una parte del techo del taller colapsó hacia adentro. No retrocedió cuando una explosión pequeña levantó una lluvia de chispas. Simplemente observaba, no con sorpresa, no con miedo, sino con una paciencia helada, como si ya hubiera previsto que algo así podía pasar algún día. Sus manos estaban quietas a los costados, los dedos relajados, pero su mirada ardía más que el fuego. El fuego iluminó la placa metálica que llevaba colgada en un collar bajo la camiseta, un número de identificación militar borrado por el tiempo. Adrián respiró hondo y dio el primer paso hacia lo que quedaba de su taller. La puerta metálica estaba doblada hacia afuera, arrancada por los golpes. Entró sin miedo a las llamas que aún consumían las paredes. Conocía cada esquina, cada herramienta, cada olor, cada sombra. Sus botas crujieron sobre vidrios rotos. Lo primero que vio fueron las estanterías vacías. Luego las huellas en el polvo. 12 huellas de botas diferentes. El patrón claro de un mazo. El rastro de gasolina derramada. El olor a cigarro barato. Y marcas sucias en las paredes donde antes había fotografías limpias. Adrián cerró los ojos por un segundo. No por tristeza, no por dolor, por memoria. Luego abrió de nuevo y siguió caminando. Llegó a la pequeña habitación trasera. La puerta rota colgaba de un solo tornillo. Todo estaba destruido. Las carpetas militares hechas ceniza, el pizarrón reducido a carbón negro, el estante con medallas derretido. Adrián respiró despacio. Se agachó en el suelo y tomó entre los dedos un pedazo chamuscado de una foto. Era apenas una esquina, un fragmento del borde, pero él sabía cuál era. Era la foto de su unidad, la única que quedaba. La ceniza se deshizo entre sus dedos. Adrián se levantó. Caminó hacia la mesa principal. Aún quedaba allí el contorno quemado de un maletín negro. El maletín donde guardaba las únicas herramientas que no usaba para mecánica, las herramientas de otro tipo de trabajo. El metal estaba retorcido por el calor, pero aún reconocible. Adrián lo tocó, frío, duro, irrecuperable. Los bandidos MC
No habían destruido un taller, habían destruido algo mucho más peligroso, la vida que Adrián había construido para no volver a ser quien era antes. El fuego seguía rugiendo. La noche empezaba a palidecer. Adrián salió del taller. El desierto seguía quieto. Las estrellas se apagaban lentamente. Se agachó junto a una moto vieja que solía usar para trabajos largos en carretera. Tocó el manillar, el tanque, la cadena. Todo estaba cubierto de polvo. La encendió. El motor respondió profundo, grave, familiar. Adrián levantó la mirada hacia la carretera donde los bandidos MC habían huido minutos antes. Pudo ver sus huellas perfectamente marcadas en la arena. 12 líneas de neumáticos, algunas más pesadas por el peso de herramientas robadas. Una desviada por un conductor nervioso. Otra con un patrón que él reconocería siempre. Una Harley con rueda trasera recortada y escape modificado, la de El Zurdo. Adrián apretó la mandíbula, no con rabia, con decisión. Caminó hacia el costado del taller, donde un pozo seco y una tapa de metal vieja escondían lo que jamás nadie del pueblo había visto. La levantó. Adentro, todo estaba intacto. Un chaleco de cuero sin insignias, una funda negra reforzada, un arma envuelta en tela oscura, guantes, botas pesadas, un radio militar y una libreta pequeña con nombres y detalles que nunca había olvidado. Adrián se equipó sin un solo movimiento desperdiciado. El chaleco, los guantes, el arma, la libreta guardada en el bolsillo interno, la mirada vacía de dudas. Para cualquiera esto habría sido una locura. Para él, era solo volver a algo que había sido antes de que el pueblo lo conociera. Cuando terminó, apagó la moto, la encendió de nuevo. El rugido llenó el aire. El fuego de su taller seguía iluminando la noche. Sus sombras se proyectaban largas y distorsionadas. Adrián se colocó el casco, no para protegerse, sino para ocultar su rostro, porque el hombre que estaba a punto de salir a la carretera no era el mecánico, era otra cosa, algo que había prometido no volver a ser, algo que el ejército había intentado controlar, algo que dormía muy profundo, hasta que los bandidos MC lo despertaron. Aceleró. La moto dejó una línea recta en la arena. Las huellas de los bandidos eran frescas, y por primera vez en mucho tiempo, Adrián sonrió. El cazador había regresado. La carretera que salía de San Aurelio hacia el norte era una línea negra y solitaria dibujada sobre la arena. De día parecía interminable. De noche era una serpiente oscura que tragaba sonido, luz y memoria. Los bandidos MC la habían tomado minutos antes, sin saber que habían dejado un camino tan claro como un mapa dibujado para un hombre como Adrián. La moto del exmilitar avanzaba a velocidad constante, el motor vibrando profundo bajo él. No había música, no había palabras, solo el viento frío de la madrugada golpeándole el chaleco y el olor a metal quemado que traía desde su taller destruido. En la distancia, las huellas frescas de los neumáticos seguían visibles en la arena suelta que soplaba sobre la carretera. 12 líneas, 12 máquinas, 12 hombres. Pero Adrián no necesitaba contarlas. Con solo observar la forma en que estaban distribuidas, podía leerlo todo. Una de las motos estaba acelerando más de lo normal. Otra zigzagueaba. Una tercera había perdido estabilidad por el peso de las herramientas robadas. Los bandidos no eran discretos. Nunca lo habían sido. Adrián ajustó la velocidad. No necesitaba alcanzarlos de inmediato. Sabía que tarde o temprano se detendrían. Todo grupo que se creía invencible cometía el mismo error. Confiaban demasiado. Y él había pasado media vida estudiando ese error. Más adelante, los bandidos MC ya habían reducido la velocidad. El zurdo tenía la mirada perdida en la carretera y el ceño fruncido. Algo lo incomodaba, algo que no podía explicar. Garra lo alcanzó. «Jefe, ¿qué te pasa?» El zurdo no apartó la vista. «Alguien nos está siguiendo». Púa rió desde su moto. «¿Quién?» El viejo mecánico caminando. «Cierra la boca», gruñó el zurdo. «He visto un faro detrás».
distante, constante, no cambia altura, no cambia ritmo. Garra palideció. Eso es un hombre que sabe rastrear. Exacto. Coyote Negro, que iba más atrás, escuchó y se acercó. Jefe, te dije que tenía mala espina de ese lugar. Ese taller, ese cuarto trasero, esas carpetas, todo eso era de alguien que no deberíamos haber tocado. Ya es tarde, respondió el zurdo. Solo hay que llegar al campamento. Allí somos 12. Él, 1. Pero incluso mientras decía eso, su voz no sonó tan segura como horas antes. Adrián dobló hacia un desvío de tierra. La carretera principal se estrechaba más adelante y él prefería no acercarse demasiado sin antes saber dónde estaban. Apagó el motor. El silencio regresó como un manto. Sacó de su chaleco el pequeño radio militar. Lo encendió. Está muerto, no por falta de batería, sino porque había sido golpeado, aplastado, destruido por el fuego del taller. Adrián lo observó con calma. Ese radio había sido un regalo, un símbolo. Ahora era solo un pedazo de plástico quemado. Guardó los restos con cuidado. Luego caminó hacia una colina baja para revisar mejor la carretera. La arena crujía bajo sus botas. El frío de la madrugada era cortante. Mientras avanzaba, encontró una lata de cerveza tirada en la arena. Aún fría, aún húmeda. Uno de los bandidos la había arrojado sin pensar. Adrián la giró entre los dedos. Las huellas del agarre estaban claras. Tamaño grande, pulgar marcado, 3 dedos presionando. Un hombre pesado, con fuerza. Probablemente garra o púa. La dejó caer. Luego vio algo más. 2 marcas profundas en la arena cerca de la carretera. 2 rodillas. Alguien había bajado de la moto y se había agachado mirando hacia atrás. El zurdo. El líder había sentido algo. Perfecto. Adrián siguió a pie por un tramo observando la forma de las huellas. Los neumáticos cambiaban su vibración cuando el conductor estaba tenso. Lo mismo ocurría con la distribución del peso. La moto del zurdo mostraba un zigzag de duda. Lo estaban comenzando a sentir. El miedo. Ese era el mejor aliado de Adrián. Lo conocía bien. Sabía cómo encoger el mundo de un hombre hasta asfixiarlo. Más adelante, en un pequeño claro rodeado de rocas altas, los bandidos finalmente se detuvieron. Encendieron fogatas, abrieron latas de cerveza, apoyaron las motos en círculo, pero nadie estaba tranquilo. ¿Vieron a alguien atrás?, preguntó Garra. Yo sí, respondió el zurdo. Un solo faro, distante, pero constante. Debe ser un viajero. Los viajeros no mantienen distancia exacta por más de 20 minutos, respondió el zurdo. Quieren pasar, adelantar o se quedan atrás. La voz de Coyote surgió temblorosa. Ese tipo regresó antes de tiempo. Todos lo miraron. Coyote tragó saliva. Yo vi su foto. Ese no era un mecánico. Era algo más. ¿Algo más qué?, gruñó Púa. Coyote bajó la voz. Soldado, y no cualquier soldado. El zurdo se puso de pie. No me importa quién era. Si nos sigue, lo reventamos. Somos 12. Somos los bandidos MC. Nadie nos pone contra la pared. Pero mientras hablaba, un sonido cortó el aire. Un ruido sutil, apenas un roce. Coyote giró hacia las rocas. ¿Escucharon eso? Garra levantó el arma. Púa agarró el mazo. Fierro se puso detrás de la moto. El sonido volvió. Una piedra pequeña rodando. Coyote habló en voz baja. Nos está observando. El zurdo apretó los dientes. No puede estar tan cerca sin que lo veamos. Pero sí podía, porque Adrián no era un hombre que se veía, era un hombre que se sentía. Desde arriba de las rocas, Adrián observaba el campamento. Todos los motociclistas estaban tensos, todos menos 2. Esos 2 serían los primeros. Adrián no necesitaba atacar todavía, no había prisa. La caza no era un impulso, era un proceso. Guardó el arma, guardó el facón, se retiró de las rocas sin hacer ruido. Ellos ya no dormirían, no descansarían, no tendrían paz. Él aseguraría que su propio miedo los destruyera antes que cualquier bala. Y cuando el momento llegara,
Bajaría de las rocas como un fantasma que el desierto había soltado para hacer justicia. Aceleró la moto. El sonido llegó hasta el campamento como un rugido lejano. Los bandidos se erizaron. Adrián sonrió, oculto en la noche. La caza había comenzado. La madrugada avanzaba, y el campamento improvisado de los bandidos MC se había convertido en un charco de tensión. Las fogatas iluminaban la roca rojiza del desierto, proyectando sombras largas y distorsionadas. Los hombres bebían, sí, pero no con alegría. Bebían como quien traga un calmante antes de una cirugía. Nadie reía, nadie hablaba fuerte, nadie se alejaba del círculo de motos, porque sabían que algo se movía allá afuera, algo paciente, algo que no se apresuraba, algo que no cometía errores. Adrián Herrera. El zurdo caminaba en círculos, con los nervios estirados como alambres. Había pasado 15 años siendo el líder de los bandidos MC, sin que nadie lo enfrentara. Había golpeado, robado, extorsionado y destrozado a quien se cruzara en su camino. Pero esta vez había algo diferente. Garra lo miraba desde la fogata. «Jefe, ¿crees que ese tipo viene por nosotros de verdad?» El zurdo se detuvo. Lo miró con una mezcla de ira y miedo. «¿Qué esperas que haga? ¿Volver a su taller quemado y comerse un sándwich?» Fierro intervino. «Pero somos 12». El zurdo se rió. Una risa seca, sin alma. 12 contra un fantasma. ¿Te hace sentir mejor? Coyote Negro, sentado sobre una caja metálica, tragó saliva. «Jefe, ese tipo no es un fantasma. Es un rastreador, un exmilitar de verdad. Ese cuarto trasero, los mapas, las carpetas. Nadie guarda información así si es un mecánico cualquiera». «¿Y cómo lo sabes tú?», gruñó Púa. Coyote bajó la mirada. «Porque mi tío fue soldado, y él tenía exactamente ese tipo de cosas antes de...». Cayó de golpe. El zurdo apretó la mandíbula. «Dejen de hablar de ese maldito. No va a hacer nada. No se atrevería a atacar a 12 hombres armados». Pero la frase se quebró cuando un sonido llegó desde la oscuridad. Un motor, cercano, controlado, lento, como si la noche hablara. Los bandidos se pusieron de pie al instante. Las armas salieron. Las respiraciones se aceleraron. El sonido del motor se detuvo justo antes de entrar en el rango de luz de las fogatas. Silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber el aire. El zurdo levantó la pistola. «Sal de ahí, hijo de...». Pero antes de terminar, algo cayó desde arriba. No era un cuerpo, no era un arma, era una piedra pequeña, perfectamente redonda, marcada con hollín, y un número escrito con carbón. Los bandidos retrocedieron. ¿Qué significa eso?», preguntó Coyote con la voz quebrada. Adrián no necesitaba responder, porque la respuesta era muy simple. Estaba contando. Desde lo alto de una formación rocosa, Adrián observaba el campamento. No necesitaba acercarse. No ahora. Cada movimiento de ellos era un libro abierto para él. El zurdo había perdido la calma. Garra estaba alerta pero nervioso. Púa era impulsivo, ideal para caer primero. Fierro intentaba aparentar valentía, pero temblaba en las piernas. Coyote estaba destruido por dentro. Los otros 7 sin coordinación. Era perfecto. Adrián se retiró silenciosamente. Subió a su moto, pero no la encendió aún. Esperó. Los bandidos comenzaron a moverse. Unos revisaban las motos, otros miraban las rocas. Todos hablaban a la vez. Desorden, ruido, desesperación. Y ahí estaba su oportunidad. El motor de Adrián rugió como un trueno contenido que por fin se liberaba. Su faro se encendió. La moto bajó por la colina como un rayo de luz blanca chocando contra la oscuridad. Los bandidos gritaron: «¡Ahí! ¡Ahí viene! ¡Dispárenle!». Es uno solo, pero no era uno solo. Era un hombre entrenado para romper columnas enteras de enemigos sin ser visto. Era un rastreador, un depredador, un soldado, y ellos solo eran rufianes en motocicleta. Adrián aceleró, pero no hacia ellos. Pasó de lado.
lo suficientemente cerca para ser oído, lo suficientemente lejos para evitar balas. La moto levantó una nube de arena que los cegó. ¡Mierda, no lo veo! ¡Se va! ¡Se va! Fierro se acercó a la moto más cercana para perseguirlo. Cometió un error. Adrián frenó con un derrape perfecto, giró la moto, volvió en dirección al campamento y empujó la moto de Fierro con un golpe calculado. El motociclista cayó al suelo con una torcedura brutal en la pierna. Gritó de dolor. Los demás no sabían si ayudarlo o seguir buscando al cazador. Adrián desapareció otra vez en la oscuridad. Garra corrió hacia Fierro. «¡Levántate! ¡Levántate! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna!», gritaba Fierro. El zurdo estaba al borde de perder la cordura. «Esto es un maldito juego para él. Salgan del campamento, muévanse». Pero cuando todos se subieron a las motos, no encendieron. Todas las llaves estaban rotas. Todas, cada una. Arrancadas, torcidas o partidas. Púa gritó. ¿Cómo hizo esto? Coyote respondió sin pensar. Nos rodeó mientras hablábamos. Entró y salió sin que lo viéramos. El zurdo golpeó el tanque de gasolina con furia. «Basta, vamos a pie entonces, vámonos antes de que vuelva». Pero caminar en el desierto es suicidio. Adrián sabía que ellos llegarían a esa conclusión. Sabía que se quedarían quietos, acurrucados junto al fuego, incapaces de avanzar, víctimas perfectas. Mientras ellos corrían de un lado a otro, gritando órdenes inútiles, Adrián regresó a las rocas, se arrodilló, sacó un marcador negro y escribió en otra piedra. La dejó caer desde lo alto. Los bandidos la vieron rodar y el zurdo tembló por primera vez en su vida, porque entendió que el hombre que los seguía no quería matarlos rápido, quería que sintieran cada minuto, cada paso, cada respiración. Quería que el miedo hiciera la mitad del trabajo, y lo estaba logrando. Adrián se levantó, miró hacia la luna, luego hacia ellos, y esperó el amanecer, para comenzar la parte violenta. El sol comenzaba a subir sobre el horizonte con la lentitud cruel que tiene el desierto. La luz no trajo alivio, trajo exposición, trajo verdad, trajo pánico, porque de noche los bandidos MC podían engañarse, podían creer que lo que los seguía era solo un hombre. Pero a plena luz, la realidad se hacía insoportable. El zurdo caminaba de un lado a otro, con los ojos rojos, las manos sudando sobre la empuñadura del arma. Nadie había dormido, nadie había descansado, nadie había parpadeado sin culpa. Cada sonido los despertaba, cada sombra los encogía. Cada piedra que caía desde lo alto los hacía temblar. Púa, que siempre había sido el más impulsivo, estaba sentado mirando sus botas, repitiendo: «No es normal, no es normal, no es normal». Fierro, con la pierna hinchada, respiraba en cortos golpes, tratando de no gritar por el dolor. Coyote Negro estaba sentado solo, mirando un punto fijo en la arena, murmurando algo que solo él podía oír. Y Garra observaba el desierto como quien mira una tumba abierta. El zurdo levantó la voz con furia. «Ya, ve, hasta de actuar como cobardes. Son 12 hombres grandes, armados. No es posible que uno solo». Una bala pasó silbando a 2 centímetros de su oído, y todos quedaron congelados. El sonido no provenía de lejos, no venía de un rifle, venía de cerca. De la roca detrás de ellos, Adrián había disparado solo para rozarlos, no para matarlos. Un mensaje claro: «Puedo si quiero». Garra fue el primero en reaccionar. «Allá arriba, está arriba». Todos levantaron las armas apuntando hacia las rocas, pero no había nadie. Ni sombra, ni silueta, ni rastro, solo una piedra redonda marcada con carbón. Púa tragó saliva. ¿Es la tercera?» Coyote asintió con ojos vacíos. «Sí». El zurdo tomó la piedra, la miró temblando y la arrojó lejos. «Sal, maldito, sal y da la cara». El eco devolvió su grito deformado, como si el cañón se riera de ellos. Adrián estaba detrás de ellos, a menos de 30 metros, invisible entre sombras, moviéndose con la precisión de alguien que pasó la mitad de su vida estudiando
cómo moverse sin ser detectado. Se detuvo detrás de una roca. Meditó, controló la respiración, luego lanzó otro proyectil, no una roca. Una llave inglesa pequeña cubierta con sangre seca cayó entre Garra y Púa. Los dos se quedaron helados. Adrián ya había estado entre sus motos durante la noche. Había revisado, observado, entendido. Ahora estaba mostrando la prueba. El zurdo perdió el control. ¡Ataquen! ¡Vamos a encontrarlo! Se dividieron en grupos de dos. Grave error. Exactamente lo que Adrián quería. Garra y Púa avanzaron hacia una zona con arbustos secos y rocas bajas. Estaban tensos, apuntando a todos lados, respirando fuerte. ¿Lo ves?, preguntó Púa. No, respondió Garra. Pero él a nosotros sí. Una sombra pasó entre dos rocas. Púa disparó. Nada. Garra quiso acercarse, y entonces un ruido seco. Apenas un golpe, pequeño, pero certero. Púa cayó de rodillas agarrándose la garganta. No había bala, no había cuchillo. Había una aguja metálica clavada justo entre tendones. Una presión precisa, quirúrgica, que lo dejó sin respiración. ¡Púa! ¡Púa! Garra lo sujetó, pero ya era tarde. El cuerpo se desplomó sin vida. Rápido, silencioso, sin drama, un método militar. Garra sintió un escalofrío que le recorrió la columna entera. Miró alrededor. Nada, solo desierto. ¿Dónde estás?, susurró. Una sombra se movió detrás de él. Garra giró. Disparó 3 veces. El eco retumbó en las rocas. Nada. Y entonces sintió un frío metálico en la nuca. Era la pistola de Adrián. Garra levantó las manos lentamente. Mira, mira, viejo. Nosotros. Adrián apretó el arma contra su piel y dijo la única palabra que Garra escucharía antes de perder el conocimiento. ¡Cállate! Un golpe certero en la base del cráneo. Oscuridad total. En el campamento, el sonido de los disparos hizo temblar a todos. El zurdo gritó: «¡Vamos! ¡Reagrúpense!». Fierro intentó levantarse, pero cayó al instante. Coyote comenzó a hiperventilar. «Nos está rodeando. No podemos». Y en ese momento, a la derecha, una figura apareció en lo alto de las rocas, firme, oscura, ensilueteada contra el sol. El zurdo levantó el arma, furioso. «Ahí está, finalmente». Pero la figura no era Adrián, era un animal, un burro salvaje que miraba confundido el desastre. El zurdo disparó igual. El animal huyó. Coyote gritó: «Nos está haciendo disparar a todo lo que se mueve». Fierro lloraba de dolor en el suelo. «¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor!». El zurdo no lo miró. «Levántate solo». Pero Fierro no podía. Su pierna estaba rota. Y entonces, detrás de ellos, una moto rugió. Una moto que no era de ellos. Una moto pesada, silenciosa, letal. Adrián entró al campamento a toda velocidad. Pasó junto a la fogata. Levantó una ola de arena. Y con un movimiento exacto, le pegó un manotazo al arma del zurdo. Salió volando. Cayó a varios metros. El zurdo gritó: «¡Hijo de...». Pero Adrián ya había salido del campamento, dejando solo polvo y silencio. Los bandidos quedaron paralizados, sin líder armado, sin motos funcionando, sin fuerzas. Coyote se llevó las manos a la cabeza. «No quiere matarnos rápido. Quiere que nos destruyamos solos». El zurdo respiraba con furia, sudor, miedo. Y entonces, otro objeto cayó desde arriba. Una piedra, marcada con carbón. El zurdo cayó de rodillas. Era oficial. Adrián estaba contando, 1 por 1, y el próximo sería él. El sol ya estaba completamente levantado cuando los bandidos MC entendieron que el desierto no los quería allí. La luz caía directo sobre ellos, implacable, revelando cada gesto de miedo, cada temblor en sus manos, cada gota de sudor que resbalaba por sus rostros sucios. Ya no quedaban máscaras, ya no quedaban amenazas, solo quedaban hombres asustados, atrapados en un terreno donde otro hombre los cazaba como si fueran fichas marcadas. El zurdo caminaba en círculos, respirando rápido, con la mirada perdida. «No, no puede ser», susurraba.
Es uno solo, uno solo. Coyote Negro lo observaba desde el suelo, sentado junto a Fierro, que seguía llorando por la pierna rota. «Jefe, ese tipo no es un hombre, no uno normal». «Cállate», gritó el zurdo. Pero todos sabían que Coyote tenía razón. Habían destruido el taller de un mecánico. Pero lo que habían despertado, lo que habían provocado, era algo mucho más oscuro. Una sombra se movió a varios metros de distancia. El zurdo giró, disparando sin pensar. El eco retumbó en todos los rincones cercanos. Pero nadie cayó. Nada cayó. Solo quedó el eco y el sonido suave de una piedra rodando en el centro del campamento, marcada con carbón. El zurdo retrocedió como si le hubieran apuntado un arma a la cabeza. ¿Cinco qué?», susurró. Coyote respondió con voz muerta. 5 pasos. 5 minutos. 5 hombres. No lo sé. Solo sé que falta poco. El zurdo le apuntó con el arma. «Cállate o te meto un tiro». «Hazlo», dijo Coyote sin miedo ya. «Igual vamos a morir aquí». El zurdo bajó el arma. Por primera vez, sus manos temblaban visiblemente. Un ruido suave vino desde atrás. Un motor encendiéndose muy corto. Un toque apenas. Adrián estaba cerca, muy cerca. El zurdo levantó el arma otra vez, pero la bajó cuando escuchó un grito. «¡Garra!», gritó Fierro. Desde las sombras apareció Garra tambaleando con la cabeza sangrando, mareado. «Jefe, él me... Cayó de rodillas. El zurdo corrió hacia él. «¡Garra! ¡Garra, habla!». Garra levantó la mirada. Sus ojos estaban perdidos. «No puedes. Con él, jefe. No puedes ganarle». Y se desmayó. Coyote tragó saliva. «Te está quitando a los hombres uno por uno». El zurdo se puso de pie, temblando, apuntando a todos lados como un animal acorralado. Voy a matarlo con mis propias manos». «¿Dónde estás, maldito?». Silencio. Después, una bala impactó exactamente entre las botas del zurdo. Todos saltaron del susto. El disparo no venía de lejos, no venía de arriba. Venía desde atrás de una de las motos. El zurdo se giró, disparando como loco. Nada. Y entonces lo vieron. Adrián estaba de pie, a unos 20 metros, completamente inmóvil, sosteniendo el arma con una calma que parecía inhumana. Su sombra se proyectaba larga sobre la arena. La luz del sol iluminaba el borde de su chaleco, haciendo que pareciera aún más oscuro, más sólido, más imparable. Los bandidos se quedaron paralizados. El zurdo apuntó directamente a él. «Te voy a matar, te voy a...». Adrián disparó primero, pero no a matar. Le disparó en la mano. La pistola del zurdo salió volando. El líder gritó, cayendo de rodillas. «¡Ah! ¡Hijo de...!». Adrián avanzó, lento, sin prisa, como quien camina hacia un objetivo que ya está decidido. Los demás bandidos retrocedieron instintivamente. «No te acerques», susurró Coyote. Pero Adrián no los miraba a ellos, solo al zurdo. Se detuvo frente al líder. Este lo miró con odio, dolor, confusión y miedo real por primera vez. «¿Quién demonios eres?», preguntó entre dientes. Adrián se agachó. Lo tomó por el cuello del chaleco. Lo levantó lo suficiente para que sus ojos quedaran a la misma altura y respondió con una voz profunda, grave, afilada como un arma bien guardada. «Soy el hombre cuyo hogar quemaste». El zurdo escupió sangre. «No tenías por qué estar ahí. Yo sí. Eres solo un mecánico. Error. ¿Entonces qué?». «Soy lo que te está destruyendo». Lo soltó. El zurdo cayó al suelo. Adrián se puso de pie. Miró alrededor. A 9 hombres derrotados. A uno inconsciente. A otro muerto. El resto roto por dentro. Sacó una piedra. La marcó. La dejó caer frente al zurdo. «Esa es tu cuenta», dijo Adrián. Y se acabó. El zurdo temblaba. ¿Vas a matarme?». Adrián negó lentamente. «No». «Entonces, vas a vivir sabiendo que ya no eres un líder, que ya no eres un depredador, que ya no eres nada. ¿Y mis hombres? Ellos pueden irse. ¿Y si volvemos?». «No volverán.
Los bandidos entendieron la amenaza. No era una advertencia, era una sentencia. Adrián continuó. Caminen hacia la carretera, llévense a sus heridos. Tienen una única oportunidad. ¿Y si te buscamos?, preguntó Púa con voz quebrada. Adrián lo miró con una frialdad que helaba los huesos. Te encontraré primero. Los bandidos ayudaron a levantar a Fierro, a Garra y al zurdo. No hablaron, no discutieron, no miraron atrás. Coyote Negro fue el último en moverse. Se acercó a Adrián con miedo, pero también con respeto. No eres un mecánico, dijo. Adrián lo miró en silencio. Tienes razón, respondió. Coyote bajó la cabeza y se fue corriendo. Cuando el campamento quedó vacío, Adrián guardó el arma. Miró la carretera. El desierto estaba en calma otra vez. Lo que habían despertado ya había vuelto a dormir. Se subió a su moto. Encendió el motor. El sonido retumbó suave, profundo. Y mientras se alejaba, la arena cubría lentamente las huellas de los bandidos MC. Ellos no volverían. El desierto había elegido a su guardián hace mucho tiempo, y esa mañana solo lo estaba recordando.